buenas tardes, bienvenidos a su programa Letras y Números. Les saluda Jesús Castañeda Rivera y es un placer que nos acompañe esta tarde desde sus hogares. En esta ocasión vamos a platicar sobre la historia de la materia y tenemos el gusto de que nos acompañe Abdán Bashir. Un placer que nos acompañe, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, voy a permitirme presentar a nuestro invitado. El doctor Abdán Bashir es licenciado en Física y Matemáticas por el Colegio Gubernamental de la OEM en Pakistán. Es maestro en Ciencias y maestro en Filosofía por la Universidad de Khwarizm Hassan y es doctor por la Universidad de Durham en Inglaterra. Su campo de especialidad es la física de altas energías y la teoría cuántica de campos. Y bueno, cuenta con más de 65 publicaciones en revistas internacionales y más de 2.500 citas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y en nuestro estado, el estado de Michoacán, ha recibido el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2015 y el Premio Estatal de la Academia Michoacana de Ciencias también 2015. Ha impartido más de 100 seminarios en distintos países, en más de 25 países. Y doctor, es un gran placer que nos acompañe en Letras y Números y que nos pueda platicar un poco sobre su trabajo, sobre su investigación, que además debo mencionar es investigador titular C del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues un placer que nos acompañe, doctor. Sí, el placer es mío, muchas gracias. Vamos entonces a platicar un poco de este tema tan interesante que seguramente muchas de las personas que nos ven desde sus hogares se han cuestionado y que en cierta medida, pues nosotros desde la niñez tal vez nos podemos cuestionar. Por ejemplo, ¿qué es la materia? Bueno, sí, es un tema interesante y también muy amplio. Pues la historia de la materia ha empezado desde hace mucho tiempo, de los tiempos de los egipcios, griegos y de otras diferentes civilizaciones antiguas, ¿no? En general, si estamos hablando de qué es materia, no puedo decir pues las sillas, las mesas, todo lo que vemos alrededor es parte pues de la materia en general. No a nivel fundamental, pero sí es materia. La única cosa en física que distinguimos de la materia es radiaciones, que es como la luz que viene del sol. Entonces, a grosso modo se puede distinguir que hay materia y hay radiaciones. ¿Okay? Pero eso es lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Interesante. ¿Cómo ha cambiado este concepto, el concepto de materia a través del tiempo? Es una pregunta interesante. Como había dicho que la materia que he dicho es lo que vemos con nuestros ojos, pero lo que ha interesado mucho a la gente es la pregunta, ¿qué son los elementos o bloques fundamentales de la materia? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si pues vemos esta silla y empezamos a romperlo, ¿a qué pedacitos más chiquitos lo podemos? ¿Qué es el elemento más pequeño que podemos juntar para hacer todo lo que tenemos alrededor? Y pues esta pregunta lo habían hecho los griegos y ellos pues tenían diferentes opiniones. Había un griego que decía que todo está hecho de tierra, otros decían que todo está hecho de fuego o el aire o agua, y posteriormente hay unos de los griegos dijeron que pues yo creo que estos son los 4 elementos fundamentales y todo lo que vemos pues está hecho de ellos. Entonces eso fue la idea de los griegos y después de hecho pasó mucho tiempo porque el hecho es que los elementos fundamentales son extremadamente pequeños. Nosotros ahora pues sabemos que los átomos, por ejemplo, tienen un tamaño de que 10 a la menos 10 metros y esto es muy chiquito, y lo que podemos ver con nuestro ojo es pues nada más que una fracción de milímetros, ¿no? Entonces hay una
distinción como de 8 o 10 órdenes de magnitud, ¿no? Extremadamente pequeño. Entonces lo que veíamos, podíamos inventar una teoría que debe de ser fundamental, pero por años en los experimentos nunca llegaron a ver estos tamaños tan chiquitos, ¿no? Hasta como 1903, 4, donde un químico inglés que se llama Dalton dio su teoría sobre pues, átomos y más o menos pudo a través de experimentos distinguir entre diferentes elementos fundamentales. Muy bien. ¿Y qué relación hay, por ejemplo, entre el concepto de materia y la física de partículas? Básicamente, física de partículas también se desarrolló, pues, puedo decir, con la introducción de la primera partícula fundamental. Antes, cuando decía de los tiempos de Dalton, el inglés, pues pensábamos que los átomos eran los más fundamentales. Entonces, eso fue la época cuando empezó física atómica, pensando que son los elementos más fundamentales. Después descubrimos en 1914 alrededor, con experimentos de Rutherford, que dentro de átomo, en el centro de átomo hay un núcleo, y que alrededor de eso son electrones que se habían descubierto por su asesor J.J. Thomson en 1998. Entonces ahí empezó física nuclear, porque pues ya habíamos descubierto una cosa más fundamental, y nació esto. Y dentro del núcleo, después en 1918 se descubrió el protón, 1932 el neutrón, y también antipartículas en el mismo año. Entonces ahí pues uno empezó a hablar de elementos más fundamentales. Y cuando pues, pasó el tiempo, cada vez se descubrieron más y más partículas más pequeñas como protón, parte de protón y neutrón, los piones y los muones y los taus, que son más o menos los primos de los mismos, ¿no? Entonces cuando había varias partículas subatómicas que se descubrieron, pues se dio el nombre de física de partículas. Interesante. Bueno, seguramente algunas personas que nos están viendo desde sus hogares, en algún texto de divulgación o en alguna entrevista o en algún video, han visto esta pregunta que me voy a permitir hacerle: ¿de qué está hecho el universo? Ok, entonces realmente pues volver a la misma pregunta, ¿no? Cuando decimos de qué está hecho el universo, en términos de física de partículas, lo que queremos ver es qué son los bloques fundamentales, que cuando los juntamos pues podemos hacer no solamente todo el universo, pero también cómo interactúan estas partículas entre ellos. Podemos ver cómo pasan los eventos, cómo es la evolución del universo en su totalidad, y cómo en regiones locales, cómo es la evolución de las partes de este universo. Entonces, en este momento, con el conocimiento actual que tenemos, sabemos que hay 6 tipos de partículas que damos la categoría de leptones. Son como electrones y sus primos, electrones, muones, taones, y también con 3 neutrinos correspondientemente. Hay mucha gente que ha escuchado de eso, que son los neutrinos. Y aparte, dentro de protón y neutrón, pues me imagino que todos sabemos qué son, existen otras partículas fundamentales que ahora llamamos quarks. Entonces hay una familia de 6 quarks y hay una familia de 6 leptones que viven pues afuera del núcleo. Entonces con estos 6 más 6, que son 12, y aparte antipartícula de cada uno. Y como me habías preguntado al principio qué es la materia, entonces la materia está hecho en general de estas partículas, y estas partículas hablan entre sí, o quiere decir que interactúan entre sí, transmitiendo algunas partículas mediadoras, y eso mucha gente no lo llama materia. Entonces esto es como luz, que se puede decir fotones, o partículas parecidas, que son bosones de norma, lo que llamamos un SW, los zetas, los gluones,
Por ejemplo, los quarks que viven dentro del protón y neutrón hablan entre ellos a través de intercambio de gluones. Pues tú y yo, cuando nos vemos o hablamos, es a través de intercambio de fotones. Y hay otras interacciones de radioactividad donde unos elementos decaen en otros, que son interacciones débiles. Ahí estas partículas mediadoras son W más, W menos y Z. Y otra partícula Higgs que se había hablado mucho en últimos años, que se descubrió en 2012. Juntando estos, como pues 6 más antimateria, y después otro más o menos docena de estas partículas son todos los que hacen este universo en donde vivimos nosotros. Interesante. Usted mencionó una palabra que también en algunos textos, sobre todo en el campo de la divulgación de la ciencia, aparece, la antimateria. ¿Qué es la antimateria? Sí, es una pregunta interesante, y qué bueno que lo hiciste. Creo que tal vez por eso mencioné también que me lo hicieras la pregunta, porque antimateria es una predicción muy antigua. De hecho, un matemático inglés, Paul Dirac, dio una ecuación en 1928 que se llama la ecuación de Dirac, y una de las predicciones de esta teoría era que para cada partícula de materia debe existir una partícula de antimateria con propiedades opuestas, menos la masa. Las masas son iguales, pero aparte todas las cargas son distintas, y cuando se juntan, ellos pueden aniquilar uno al otro. Y eso se descubrió, de hecho, unos 4 años después de que él dio su ecuación en 1928, y en 1932 lo descubrieron, primera antiparticular, y en este momento, de hecho, sabemos de todas otras antipartículas también. Muy interesante. Pero, ¿cuál es la utilidad, por ejemplo, que tiene la antimateria? Cuando uno empieza a entender a nivel fundamental cómo funciona el universo, como los científicos nosotros trabajamos, en este momento, honestamente, no pensamos en la utilidad, ¿no? Solo queremos saber cómo funciona la naturaleza. Pero yo estoy completamente convencido del hecho de que si queremos en algún momento usar la física para nuestro beneficio, o sea, si queremos conquistar la naturaleza, tenemos que entender bien cómo funciona, ¿sí? Entonces ese es el primer paso, cómo funciona. Entonces, como la consecuencia de esto, aprendimos que existía antimateria. Pero después de varias décadas, ahora hay muchos usos de antimateria, por ejemplo en medicina. Uno de los usos es siguiente. Como te he dicho, que cuando junta un partícula de materia con antimateria, pues se aniquila. Cuando se aniquilan, pues se sale energía en la forma de luz. Entonces, más o menos es como un cerillo. Entonces tú enciendes algo. Entonces, ahora hay uno de los usos médicos en donde, si tú quieres saber, pues, si en tu cuerpo existen tumores. Entonces, se sabe en medicina que muchos de los tumores, especialmente malignos, atraen azúcar. Entonces te inyectan glucosa en tu cuerpo, y ahí ponen elementos radioactivos que emiten antimateria. Entonces cuando entra la glucosa, por ejemplo, si aquí tienes un tumor, vas cerca del tumor porque pues atrae la glucosa, y ahí se juntan y empieza a emitir antimateria. Pero antimateria, ¿cómo se junta con los primeros electrones que están alrededor? Los positrones, que son electrones, antimateria de electrones, se juntan y se aniquilan y sale luz. Entonces de repente tú ves que una parte del cuerpo está emitiendo luz y otros no. Entonces tú ves, creo que entonces aquí es donde está la concentración del cuerpo en la forma del tumor. Entonces uno puede utilizar la existencia de antimateria para detectar tumores. Hay unos pues exámenes médicos que son, que casi todos lo hacen, son muy exactos, te dan exactamente dónde está, qué tamaño, para si después doctores quieren hacer cirugía. Muy interesante esta aplicación, justamente. Una pregunta que debo hacerle, que seguramente nuestro público
se ha cuestionado bastante porque en muchas ocasiones leemos el término materia oscura. Y bueno, mucha gente habla a veces de la existencia, la no existencia, pero ¿cómo sabemos que existe la materia oscura? Pues sí, una cosa te puedo decir que no es mi campo de especialización en materia oscura porque pues yo trabajo con física de partículas, pero ya pues desde hace pues varias décadas sabemos que hay un problema que existe a través de algo que se llaman curvas de rotaciones de galaxias, etcétera, en donde pues sabemos que cuando las galaxias están rotando, sus velocidades en diferentes partes de esto no concuerdan con el monto de materia que vemos. Entonces, la única respuesta que hemos podido dar es que debe de existir mucha más materia allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, lo que brilla. Entonces, como no brilla, no podemos ver, pero existe porque los efectos físicos, lo que vemos, pues nos indica que debe existir, de hecho, en todas las partes. Y por eso es lo que llamamos materia oscura, porque pues no brilla y no podemos observar directamente. Y creo que pues tú tal vez vas a querer saber pues, de qué está hecho, ¿no? ¿O no? Claro. De hecho, era la siguiente pregunta sobre qué puede ser la naturaleza de la materia oscura, es decir, ¿cómo es? Sí, es muy natural la pregunta, ¿no? Nosotros hacemos todo el tiempo. Y hay varias respuestas. De hecho, hay algunos que están convencidos que deben ser partículas fundamentales, ¿no? Pero nuevos, no lo que te he mencionado, porque todo lo que he mencionado emiten cierto tipo de luz y lo podemos ver. Pero deben existir otro tipo de partículas que construyen materia oscura que no emiten luz, ¿okay? Pero no está confirmado. Hay varios experimentos en el mundo que se desarrollan para ver que pues sí podemos observar algo que no está emitiendo luz y que puede servir como un indicador de materia oscura. Pero en este momento no se sabe. También puede ser que las ecuaciones de gravitación no están completamente correctas en su totalidad y que algún cambio puede servir como una presencia de esta materia extra. No está completamente seguro. Es un tema muy interesante y hay jóvenes que se están escuchando, ahí hay mucho por investigar. Claro. Algunas de sus áreas de trabajo son la física de altas energías, la teoría cuántica de campos. ¿Qué resultados, cuáles son las investigaciones que han sido de su interés, que son de su interés? Pero además, ¿qué resultados se ha encontrado a lo largo de todos estos años de trabajo en investigación? Sí, es esta pregunta que pues creo que cada investigador quiere hablar de eso por horas, ¿no? Pero me imagino que no tenemos muchas horas. Pero en los como últimos 10 años he estado más interesado en algo que se llama cromodinámica cuántica. Es teoría de las interacciones que existen entre los quarks que viven adentro del núcleo de un átomo, dentro de los protones y neutrones y cómo interactúan ellos. Esas son cosas bien misteriosas porque son las únicas partículas que jamás podemos observar individualmente. Por ejemplo, pues cuando hablamos de moléculas podemos observar moléculas en el laboratorio, átomos también. Dentro de átomos viven electrones, podemos sacarlos, podemos observar, podemos experimentar con ellos. También lo podemos hacer con protones, pero por ejemplo dentro del protón existen 3 quarks de valencia. Pero estos no lo podemos separar, jamás. Una de las propiedades es que son confinados dentro del protón y no sabemos después de 60 años de saber que si están confinados, todavía no podemos decir por qué están confinados. ¿Por qué no puedo sacar un quark de un protón y lo puedo observar? ¿Okay? Sabemos que hay cierto tipo de carga que tienen carga de color, entonces deben de existir en forma de 3 quarks para dar un estado que es sin color, o un quark y un antiquark que también es sin color. Entonces todos los objetos
existen solamente en la forma sin color, pero como un quark separadamente tiene color, no puede existir. Eso es lo que hemos visto, pero no podemos mostrar todavía por qué es así. De hecho, hay premios de millones de dólares para alguien que puede responder a esta pregunta. Y aparte, que también un quark tiene una masa muy pequeña, pero dentro del protón adquiere una masa enormemente grande. Y casi toda la masa de la materia luminosa que vemos alrededor es por el hecho de que la existencia de quark en un protón le da una masa enormemente grande. Es otra de las propiedades que es muy interesante, y mi trabajo de investigación en los últimos 10 años ha sido en esta dirección, y hemos tratado de entender de mejor manera esta interacción, y hemos hecho de hecho ciertas predicciones para diferentes experimentos para que lo pueden confirmar. De hecho, había en 2010 un experimento que dio un resultado, y nuestro trabajo, en donde estuve involucrado yo, una estudiante mía y otros investigadores de fuera, no estaban de acuerdo con el experimento, y había pues un poco de conflicto. Y en 2012 otro experimento en Japón confirmó que nuestros resultados estaban más de acuerdo con ellos, y los de 2010 no tanto. Entonces eso fue un éxito para nosotros, y van a estar trabajando otros experimentos en el mismo Japón que van a ver realmente cuál experimento tenía razón. Y también en este año hemos escrito un artículo sobre una propiedad de una partícula que se llama muón. Es importante porque la teoría establecida de física de partícula que se dio hace 60 años tiene todas las predicciones correctas. Solo hay una de las predicciones donde puede ser un poco de conflicto con el experimento. Entonces es importante hacer una predicción buena, y también mejorar el experimento para ver que si realmente hay diferencia y necesidad de una teoría nueva o no. Entonces escribimos un artículo y después un artículo de revisión conjuntamente con unos 170 investigadores de todo el mundo, y eso pues salió hace 2 meses, y yo creo que es un artículo muy importante en el campo, tanto que uno de los laboratorios de Estados Unidos, de hecho ahí salió una noticia sobre este artículo que ya está en el archive, que se puede leer. Pues muy interesante su trabajo de investigación, y muchas felicidades por toda esta trayectoria que ha venido forjando a lo largo de distintos años. Pero además su trabajo no ha sido solamente en la investigación, sino en la formación de nuevos investigadores, ¿no? Nos comentaba al principio justamente de esta emisión de que ya cumple 15 años, si no me equivoco, la Escuela de Física Fundamental, ¿verdad? Sí. Un espacio muy interesante para la formación de nuevos especialistas en este campo. ¿Nos podría platicar un poco de esta escuela? Sí, exactamente. Yo vine aquí en México en 1998, y una de las deficiencias que vi es que para los estudiantes de licenciatura no había introducción a la física de partículas. Había estudiado en Inglaterra y veía que a nivel de licenciatura ya la gente sabía mucho de este tema. Entonces hablé con el director en ese momento, que era el doctor Francisco Astorga, en uno de los Oxxos de aquí, sentado, que debemos empezar con una escuela a nivel de licenciatura en donde podemos dar cursos sobre la física de partículas para introducir a los jóvenes en este campo tan interesante. Entonces él estaba de acuerdo. 2005 era un año importante porque era el año internacional de física, porque hace 100 años, en 1905, Einstein había escrito unos artículos muy importantes. Entonces, para celebrar este año internacional de física, empezamos con esta escuela en Morelia. Hicimos y invitamos como 5 profesores, que participaron como alrededor de 30 estudiantes en esta escuela, y después ya lo hacemos cada año, y lo hemos organizado como en 10 diferentes estados de México, en Puebla, en Sonora, en Veracruz, Guanajuato, León, en Estado de México, Ciudad de México, este año, de hecho, en este momento, esta semana se está realizando en Querétaro. Y por el problema de COVID-19
es la única edición que estamos haciendo en línea. Claro. Y una de las ventajas es que pues más estudiantes pueden participar, porque pues ya no tenemos que gestionar tanto dinero, uno puede pues, estar en su casa y asistirlo. Y este año tenemos, por ejemplo, 150 estudiantes de como 8 diferentes países. Y no solo eso, he extendido esta escuela a otros países de Centroamérica. Lo hemos organizado desde 2015 en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador. Y de hecho ya creo que pues, pasaron como 5 o 6 años. Y otra de las ventajas es que varios estudiantes de estos países, por participar en esta escuela, han venido a hacer posgrado en diferentes universidades de México. De hecho, hay un estudiante de Honduras y hay otro que se va a admitir en maestría en este momento. También han ido a otras universidades de México, la gente de Centroamérica, y cuando me dicen, por el hecho de que se realizó aquí en la Escuela de Física Fundamental, me di cuenta y traté de pues, estudiar eso y busqué los posgrados adecuados para estudiar eso. Pues muchísimas gracias, doctor Bashir. Ha sido un placer que nos acompañe esta tarde en Letras y Números. De antemano agradecemos mucho su presencia y muchas felicidades por este gran trabajo que ha venido haciendo tanto en el campo de la investigación como en este campo también tan importante que es la formación de nuevos investigadores y que creo tanto necesita como México como América Latina. Sí, muchas gracias por la invitación y estoy completamente de acuerdo con tus observaciones. Muchísimas gracias, pues un placer que nos hayan acompañado desde casa. No olviden cuando estén en casa tomarse un café, cafeto. Es un placer, ser tu placer, un gran café. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buena tarde.